Que Dios les bendiga, queridos amigos, hermanos. Aquí estamos una vez más en su programa. Vamos orando hasta que baje el poder. Y en esta ocasión estaré leyendo en el libro de los Hechos, capítulo 13, del 1 al 52. ¡Vamos! Bernabé y Saulo comienzan su primer viaje misionero. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Los apóstoles predican en Chipre. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío, llamado Barjesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero les resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces, Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: «Oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo». E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quién le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Pablo y Bernabé en Antioquía de Pisidia. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron decirles: varones, hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo: varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella, y por un tiempo como de 40 años los soportó en el desierto. Y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego pidieron rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años.
Quitando les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: He hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. De la descendencia de y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Antes de su venida, predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo: ¿Quién pensáis que soy? No soy yo él, mas he aquí, viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. Varones, hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilatos que se le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Mas Dios le levantó de los muertos, y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son los testigos ante el pueblo. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2: Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que lo levantó de los muertos, para nunca más volver a corrupción, lo dijo así: Os daré las misericordias fieles de David. Por eso dice también en otro salmo: No permitirás que tu santo vea corrupción. Porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, durmió, y fue reunido con sus padres, y vio corrupción. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Mirad, oh menospreciadores, y asombraos y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os la contare. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablase de estas cosas. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: A vosotros, a la verdad,
era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé, y los expulsaron de sus límites. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Gloria sea al Señor, bendita su palabra. Dice la palabra del Señor que los apóstoles habían estado orando, ¿verdad? Dice que estaban todos ellos reunidos, ¿verdad? Orando y ayunando. Y recibieron palabra del Espíritu Santo de que se les apartase a Bernabé y a Saúl para la obra que ya había sido llamados, ¿verdad? Entonces todos dicen que oraron por ellos y los despidieron. Y cuando los despidieron, ellos fueron enviados por el Espíritu Santo a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Y iban anunciando la palabra de Dios en las sinagogas a los judíos, ¿verdad? Entonces, cuando esto sucede, de pronto dice que llegaron a la isla de Pafos y hallaron a un mago. Y este hombre era un falso profeta judío también, ¿verdad? Y que se llamaba Bar Jesús. Mire qué tremendo. Y este hombre estaba juntamente con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente, dice, ¿verdad? Y él dice que los llamó a ellos, llamó a Bernabé y a Saulo porque él quería oír de la palabra, ¿verdad? Estaba deseoso de oír palabra de Dios y él los llamó a ellos que llegaran ahí donde él estaba. Pero este mago, también llamado Elimas, dice que él estaba interrumpiéndoles, ¿verdad? Yo me imagino que el hombre comenzó a gritar o a hacer sus cosas ahí, ponerse malcriado o empujándolos, qué sé yo qué estaría haciendo, ¿verdad? Pero los estaba interrumpiendo. Mire qué tremendo. Y ustedes saben que Pablo, él era una persona muy fuerte, ¿verdad? De un carácter fuerte. Él dice que en su vida pasada él se había encargado de ir en contra de todos los que seguían a Jesús, ¿verdad? Los de la iglesia. Era un perseguidor de ellos. Entonces yo me imagino que era una persona así de un carácter bien fuerte, bien autoritario. Y en ese momento, cuando él vio eso, hermanos, yo me imagino que él de una vez, hermanos, llegó a donde estaba el hombre y mire qué tremenda cosa, porque mire lo que le dice. Mire qué tremendo esto, hermano. Acuérdese el testimonio de Pablo. Cuando Jesús llegó con él, lo cegó, ¿verdad? Porque entre tanto que él estaba, yo voy a hacer esto y voy a ir y voy a vencer a todos estos cristianos y los voy a meter a la cárcel y todo, con ese ímpetu, ¿verdad? En su carácter que él tenía. Mire qué cosa tan tremenda. Pero ahora él estaba con toda la verdadera autoridad. Y no solo una autoridad que venía de los gobernantes, de quizá los hombres de la ley, nada de eso, hermano. Ahora la autoridad y el poder que él tenía venía directamente de Jesús, venía de Dios. Mire qué precioso eso. Entonces era algo maravilloso. Y en ese momento, él, lleno del Espíritu Santo y con toda la fuerza y el poder de Dios, él dijo, ahora vas a ver. Y se avanza hasta donde está este hombre. Y mire, hermano, lo que le dice, qué tremenda cosa. Dice que fijó los ojos en él. Uy, hermano, esas miradas
miradas que matan, como dicen por ahí, ¿verdad? Él miró a ese hombre como diciendo, ¿quién te has creído tú? Y mire lo que les dice, hermanos. Mire qué tremenda cosa dice. Oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Y mira lo que le dije, sigue diciendo, hermano, qué tremenda cosa. Le dice, ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. Mire qué tremendo, pero en medio de todo con misericordia, hermanos, porque le está diciendo que lo va a poner ciego, pero no le dice para siempre. Le dice, no verás la luz por un tiempo. Mire todavía con el amor de Dios en él, ¿verdad? La misericordia. A pesar de que él estaba interrumpiendo a los hijos de Dios, ¿verdad? Mira qué tremenda cosa. Y en ese momento dice que cayó sobre ese hombre la oscuridad y las tinieblas. Mire, hermano, de pronto, así como se sintió él, así como Pablo se sintió aquella vez cuando Jesús lo cae del caballo y de pronto no podía mirar y estaba así y comenzaba a tratar de agarrar a alguien para que pudiera guiarlo, ¿verdad? Mire qué tremenda cosa, hermanos. Y este hombre queda ciego en ese momento. Mire la señal del Señor ahí. Qué tremendo. Le dio esa autoridad y ese poder a Pablo porque él estaba con el Señor ahora. Ahora no era él solo haciendo la voluntad quizá de los gobernantes, pero ahora era él haciendo la voluntad del Dios Todopoderoso, el creador de los cielos y la tierra. Imagínense eso. Y mira esto es lo que sucede, hermanos, cosa tan grande. El hombre es ciego. Y cuando mira esto, el cónsul, hermanos, él inmediatamente, el procónsul, él creyó maravillado de la doctrina del Señor. Mire qué cosa tan preciosa. Y yo me imagino que todos los que estaban ahí, pues también se quedaron anodados. Mire, cómo tiene poder este hombre para poder dejar ciego a esto. Es un prodigio, un milagro. ¿Cómo es posible esto? ¿Verdad? Pero ellos traían el poder y la autoridad de Dios. O sea que cuidadito, ¿verdad? Cuidadito con los que se meten con los hijos de Dios, porque la venganza del Señor es más poderosa y grande que la que un ser humano pueda tener. Hermanos, yo he tenido oportunidades en el pasado de ver cómo Dios se ha movido. Gente que me han humillado, me han hecho cosas feas. Y yo, a través del poder de Dios, solo decía, Señor, perdónalos por lo que me hacen. Y que se me caían las lágrimas y me tragaba las lágrimas en el momento que lo hacía, porque me estaba doliendo lo que me estaban haciendo. Pero uno como cristiano tiene que aprender a perdonar. Y yo decía, Señor, perdónalos por lo que me estaban haciendo. Perdónalos por esas palabras, Señor. Mire, hermanos, así de rapidito, una semana lo más. Yo veía cómo la mano de Dios se movió a esa persona. Una persona que me puso tan en mal y mintió y dijo muchas cosas de mí. Y yo dije, pero ¿por qué está hablando así de mí? ¿Por qué está hablando? Ay, Dios mío. Dije, solo perdónala, Señor, perdónala por lo que está hablando. No sabe lo que hace, de veras. Y mire, hermanos, la mujer cayó enferma. Wow, muchas cosas, hermano, pero yo he mirado eso y no lo he mirado una vez, lo he mirado muchas veces, porque dice la palabra de Dios, terrible cosa es caer en manos de un Dios vivo. Y si tú ves que alguien te está haciendo daño, no trates tú de vengarte, no trates tú de hacer tu voluntad a su manera, porque cuando Dios te da la victoria final, esa va a ser más tremenda y más gloriosa que cualquier otra cosa. Así que hay que mantener nuestra posición humilde, pero saber también quién es nuestro Dios. Saber también, así como Pablo, que si este hombre tanto le estaba irritando y molestaba y no dejaba que la palabra él pudiera predicarla con libertad, él tenía toda la autoridad de Dios para hacer lo que hizo. Y lo hizo y todos los ojos vieron eso, menos los de este hombre, claro, porque él se quedó ciego, ¿verdad? Pero qué tremenda cosa, hermanos, amigos, porque sabemos que nuestro Dios es todopoderoso y, como les decía, terrible cosa es caer en manos de un Dios vivo.
Por eso el temor de Dios es tan importante tenerlo. Hay mucha gente allá afuera que no tiene temor de Dios. No sé, no sé qué piensan. No sé cómo es posible. El mundo ahora está de cabeza en muchas partes. El ser humano ha convertido aún sus maneras naturales de una pareja, de un hombre con una mujer. Cosas tremendas y terribles están sucediendo allá afuera. Están queriendo engañar aún a las criaturas, a los niños pequeños. Qué tremendo esto, hermanos. Pero por eso luchemos por la verdad, por lo que es recto, por lo que es correcto, por lo que se nos ha enseñado desde niños, ¿verdad? Y respetemos a todos, pero si no compartimos sus ideas, también hablemos. No nos quedemos callados, ¿verdad? Porque la autoridad que tenemos viene de Dios. Y si alguien quiere callar a Dios, pues ya saben las consecuencias. Mire, este hombre quedó ciego por querer callar a Dios, por querer callar a los hombres y mujeres de Dios que en ese momento ellos estaban predicando la palabra. Por eso yo sé que la persecución vendrá pronto, no lo sabemos, solo Dios sabe en qué momento, pero mientras podamos, sigamos proclamando el Evangelio de Dios, el Evangelio de arrepentimiento, ¿verdad? Y mire qué precioso acá, hermanos, porque dice que luego ellos zarparon de Pafos, arribaron a Pergue de Panfilia y Juan se apartó, ¿verdad? Y regresó para Jerusalén. No sabemos por qué razón, ¿verdad? Él tendría algo que hacer, qué sé yo, ¿verdad? Pero en ese momento él se retiró. Y entonces llegaron ellos a Antioquía de Pisidia y entraron a la sinagoga en un día de reposo, ¿verdad? Y se sentaron. Era un día sábado, el día que los judíos no trabajaban, no hacían ninguna labor, trabajo arduo, nada de eso, ¿verdad? Por eso a veces vemos nosotros en algunas ciudades donde hay judíos que aún ni el carro manejan ese día, ¿verdad? Ellos totalmente se dedican, ¿verdad? A estar en comunión con Dios, guardando, ¿verdad? Con respeto, ¿verdad? Ese día. Qué precioso, ¿verdad? Y entonces dice que ellos entraron y estuvieron oyendo la palabra, la doctrina, las leyes, ¿verdad? De los profetas. Y luego los principales de la sinagoga les mandaron decir que si ellos traían alguna palabra de exhortación para el pueblo, que hablaran. Y mire qué tremendo aquí. En este momento, hermanos, era una oportunidad grande. Por eso la palabra del Señor dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron, dióles potestad de ser llamados hijos de Dios. Esos somos nosotros, ¿verdad? Porque la palabra fue dada primeramente a los judíos, ¿verdad? Y en ese momento, hermanos, cuando se les da la oportunidad, Pablo se levanta, ¿verdad? Hace señal de silencio y en ese momento él comienza a decirles que desde el principio Dios había oído al pueblo de Israel, el pueblo escogido, desde sus padres, lo había protegido y lo había sacado de Egipto, ¿verdad? Con brazo fuerte, estuvo con el pueblo por 40 años, ¿verdad? Cuando estuvieron yendo por el desierto, ¿verdad? Había destruido naciones en la tierra de Canaán, les dio herencia, su territorio. Después de, por 450 años, les dio jueces, les dio profetas, ¿verdad? Y así dice también que pidieron rey y les dio al rey Saúl, ¿verdad? Y cuando él salió del reinado, luego también les comenta que entró el rey David, ¿verdad? Que dio un buen testimonio y fue hallado conforme al corazón de Jehová, ¿verdad? Qué precioso eso. Y entonces él les dice que después de la descendencia de y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús
por Salvador de Israel. Y antes de su venida predicó Juan el Bautista, ¿verdad? El bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Y cuando él terminó su carrera, dijo que él no era, ¿verdad? Que él no era el que había venir, pero el que iba a venir después de él no era siquiera digno de desatarle el calzado de los pies. Imagínense qué tremenda cosa. Y luego les dice que del linaje de Abraham y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, le condenaron y le mataron, ¿verdad? Le entregaron a muerte por medio de Pilato a que lo matase. Y cumpliendo todas estas cosas que estaban escritas, dice, quitándolo luego del madero, lo pusieron en el sepulcro. Mas Dios le levantó de los muertos. Mira qué tremendo. Y él se apareció durante muchos días. Sabemos que fueron como 40 días, ¿verdad? Después de que él resucitó, que se les fue apareciendo, ¿verdad? A los apóstoles, a los 11. Y dice, los cuales nosotros somos testigos también de eso, y que también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos y a nosotros resucitando a Jesús, como está escrito también el Salmo 2: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto que lo levanta de los muertos, para nunca más volver a corrupción, lo dijo así: os daré las misericordias fieles de David, ¿verdad? Qué tremenda cosa, porque vemos que David vio corrupción, o sea, vio muerte, pero Jesucristo no vio corrupción, porque él resucitó de entre los muertos, ¿verdad? Miren qué precioso. Y entonces él les dice: sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Mirad, oh menospreciadores, y asombraos y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creéis, si alguno os la contare. ¿Verdad? Porque qué cosa Jesús iba haciendo. Él iba resucitando aún a los muertos, sanando a los ciegos, les daba la vista, ¿verdad? A los enfermos, los levantaba, los sanaba, los paralíticos, aún de nacimiento. Qué tremenda cosa. Y en ese momento, pues, ellos se retiran, ¿verdad? De ahí. Cuando ellos estaban yendo, los gentiles les dijeron que si el próximo día de reposo, ellos podían hablarles a ellos también, ¿verdad? Que ellos también querían oír, ¿verdad? Entonces yo me imagino que pues el próximo sábado había pasado una semana ya y después ellos llegan ahí donde ellos están, ¿verdad? Y dice que toda la ciudad estaba allá afuera esperando, ¿verdad? Para que ellos comenzaran a predicar la palabra de Dios, los gentiles, ¿verdad? Estaban todos ahí oyendo, ¿verdad? Regocijándose, ¿verdad? Y en ese momento dice que pues los judíos comenzaron a sentirse incómodos, sentirse celosos, dijeron, ¿cómo es posible que toda esta cantidad de gente vienen a oírlos a ellos y cuando nosotros venimos acá a predicar no se llena tanto, ¿verdad? Yo me imagino, hermanos, amigos, que ellos estaban diciendo eso, ¿verdad? Y entonces ellos estaban comenzando ahí a hablar entre las muchedumbres, estaban celosos, dice, y se rebatían de lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Mira qué tremendo. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con libertad, con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles, ¿verdad? Porque así se nos ha mandado
Mire qué tremendo. Te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Y eso somos nosotros, amigos hermanos, que hemos tenido la oportunidad de oír la palabra de Dios y recibir a Cristo en nuestro corazón para poder tener la vida eterna. Porque este mundo, esta vida que estamos viviendo ahora, con tanto problema y con tanta cosa, todo eso se va a acabar, ¿verdad? Pero el que perseverare hasta el final será salvo, ¿verdad? Porque podemos aceptar hoy a Jesús y mañana venir y hacer tantas maldades, tanta cosa. Entonces perdemos la salvación. Pero tenemos que recibir a Jesús, cambiar nuestra vida, transformarnos a través de la palabra de Dios que leemos, que aprendemos y saber que el Señor tiene mucha victoria para tu vida. Tiene mucha victoria para darte. El Señor a través de su palabra te va a ir moldeando, te va a ir enseñando, va sacando lo malo. Tú a través de la palabra de Dios vas a desarrollar un potencial increíble, un potencial que no ningún libro de este mundo te puede dar. La palabra de Dios, si tú la estudias, porque una cosa es leerlo así, que lea un poquito acá, que lea un poquito de los salmos, que lea un poquito de los hechos, que esto. No, comienza desde donde tú quieras. Si quieres comenzar del Nuevo Testamento, comienza del Nuevo Testamento, como yo lo hice. Si quieres comenzar del Antiguo Testamento, comienza del Antiguo Testamento. Pero hazlo. Y de esa manera tú vas a encontrar ese tesoro precioso, ese tesoro que ningún oro del mundo tiene el valor que la palabra de Dios te puede dar. Muchas veces no hemos entendido que el secreto de Dios está en su palabra. Que el secreto de que Dios se te revele a ti está en su palabra. Y cuando tú encuentras ese tesoro precioso, cuando comienzas a escudriñar las escrituras, por eso dice la palabra de Dios, que en las escrituras está salvación y vida eterna. Ese poder maravilloso y grande que el Espíritu de Dios te va a dar cuando tú comiences a leer la palabra y vas a comenzar a oír la voz de Dios que te va guiando adentro de tu ser. Ya, eso es maravilloso, eso no tiene precio de valor humano, de precio en oro, en plata o en lo que sea mayor del mundo entero. La palabra de Dios te va a dar, te va a saciar tu sed espiritual. A veces hay gente que mucho anda buscando aquí, anda buscando allá, en los lugares incorrectos. Pero cuando tú encuentras la palabra de Dios y tú puedes realmente escudriñarla, leerla y leerla y leerla una y otra vez, vas a entender y pídele a Dios por oración, dile, Señor, ilumíname a través de tu palabra, muéstrame y háblame qué quieres que yo haga. Y vas a ver cómo el Señor se te revela a través de su palabra y vas a encontrar un manantial de vida eterna. Bendito el Señor. Y así, hermanos, dice que ese gozo grande y poderoso que estaban sintiendo los gentiles en ese momento, ¿verdad? Ellos se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y todos creyeron. Estaban ordenados para vida eterna. ¿Cómo es eso, hermanos? Porque si hoy tú estás oyendo esta palabra, es porque tú has sido ordenado, dice de aún antes de la fundación del mundo. Mire qué precioso eso, que Dios ya te había elegido a ti, sí, a ti, la persona que está oyendo esta mañana, esta tarde o esta noche. Tú ya has sido elegido por Dios. Por eso Él te ha dado la oportunidad de que este día estés oyendo su bendita palabra. Tengas el privilegio precioso de poder oír su bendita palabra. Porque a través de ella tú vas a encontrar esa vida, ese poder, esa unción gloriosa que solo viene de la palabra de Dios. Hay muchos libros en este mundo que te va a dar quizá alguna noción de algo, pero este es el libro de la vida. Este es el libro verdadero. Este es el único libro de libros, el que te va a llegar a abrir una puerta hacia Dios. Y vas a conocerle, y vas a poder hablar con Él, y vas a poder comunicarte con tu Creador. Y te va a demostrar
quién eres tú y para dónde vas. ¿Y cuál es tu destino final en la gloria del Señor y en la presencia de Él? Mira qué precioso. Y dice, hermanos, que los gentiles se glorificaban en la palabra de Dios, pero los judíos no se quisieron quedar así, ¿verdad? Dice que ellos estaban instigando, estaban peleando, estaban tratando de poner cizaña, ¿verdad? Siempre. Y dice que ellos trataron de usar a unas mujeres piadosas y distinguidas, ¿verdad? Para tratar de involucrar a los principales de la ciudad y también levantándose en persecución contra Pablo y Bernabé, ¿verdad? Y los sacaron fuera de la ciudad. Mire qué tremenda cosa. Siempre el enemigo tratando de estorbar la palabra de Dios. Pero ellos, ¿saben lo que hicieron, hermanos? Hicieron lo que Jesús les dijo. Por eso el Señor les mandó, ¿verdad? Y de dos en dos, predicando en el Evangelio. No lleven, no lleven bolsa con dinero, no lleven doble ropa. Vayan como están, ¿verdad? Y proclamen la palabra del Señor. En la casa que ustedes llegaren a proclamar la palabra del Señor y les dan la bienvenida, cenen con ellos, estén con ellos, bendígalos, bendigan su casa, bendigan su heredad, sus hijos, su familia, y luego retiraos, ¿verdad? Pero les dijo que en la casa que no fueran recibidos, o el lugar que no fueran recibidos, o como en este momento que lo estaban echando para afuera, que sacudieran aún el polvo de vuestras sandalias en contra de esa gente, ¿verdad? Imagínense, yo me imagino que los apóstoles se sacaron las sandalias y comenzaron a sacudir el polvo fuera de ahí, fuera de ahí, fuera de ahí, ¿verdad? Porque no habían querido ellos recibir, pero muchos de ellos ya habían recibido, ¿verdad? Y dice que los discípulos se fueron llenos de gozo y del Espíritu Santo. ¿Y sabes qué? La alegría y el gozo que el Espíritu Santo te da, lo llena todo y en todo, así como Jesucristo. Entonces yo me imagino que ellos, bueno, nos sacaron, está bien, pero ya muchos se salvaron, ya miles se salvaron, ya la palabra fue proclamada. Aunque ya nos están sacando al final, no importa, la palabra ya se dio, ¿verdad? Y quizás este mensaje que yo te estoy dando esta mañana, esta tarde o esta noche, ¿verdad? Sea la hora o el lugar donde estés. Yo espero que llegue en buena tierra. Yo espero que tu corazón esté preparado para recibir esa palabra y saber que con Dios todo lo podemos y que sin Dios no somos nada, prácticamente nada. Somos como una hoja que se lleva el viento de un lugar para otro. Pero ¿sabes qué? Cuando Jesús es tu luz, cuando Jesús es tu camino, tu puerta, tú pasas a encontrar la felicidad verdadera. Porque eso es lo que todo ser humano busca al final. Buscamos ser felices. ¿Y sabes qué? La palabra de Dios, Jesucristo, el Hijo de Dios, te puede dar esa felicidad. Esa felicidad que no la vas a encontrar en un hombre o una mujer. Que no la vas a encontrar quizá en tu máster o de estudios o lo que busques. Que no la vas a encontrar quizá en unas medallas o en lo que hayas logrado. La felicidad única y verdadera la vas a encontrar en una relación con el Espíritu Santo de Dios. Cuando recibes a Jesús en tu corazón y Él entra a tu vida, eres sellado por el Espíritu Santo. Y en esa hermosa relación comienzas a leer la palabra de Dios y comienzas a conocer más y más y querer más y más y más de Dios. Se llena tu corazón de esa felicidad grande, de esas promesas verdaderas. Porque en el mundo mucha gente te puede dar una promesa. Oh, sí, mira, te prometo que vamos a hacer esto y que vamos a hacer acá. Quizá gente de negocio. Oh, mira, sí, te prometo que sí, cuando pagues aquí, vamos a hacer esto. ¿Sí me entiendes? Mucha gente allá afuera puede darte promesas, aún tus padres. Pero la promesa única y verdadera que siempre se va a cumplir son las que están escritas en esta palabra bendita. Y yo te invito en esta hora, que si tú sientes en tu corazón la necesidad de recibir a Jesús
en tu vida hagas esta oración conmigo. Repite estas palabras. Señor Jesús, yo reconozco que soy pecador, pecadora, y me arrepiento. Borra mi pasado. Yo sé que soy un libro abierto para ti. Te pido que por favor escribas mi nombre en el libro de la vida. Te entrego todo lo que soy, te entrego mi corazón. Toma control de mi mente y hazme conforme a tu voluntad. Gracias Padre, gracias Hijo y gracias Espíritu Santo. Gloria sea al Señor. Bendito Dios, la palabra del Señor nos enseña que hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Por eso ahora te doy un abrazo fuerte desde la distancia, porque yo sé que el Señor se está regocijando allí con los ángeles en el cielo, porque has hecho la mejor decisión de tu vida. De ahora en adelante, lee tu palabra. Te invito a que te puedas inscribir también en el programa para que juntamente conmigo vayamos a través de las escrituras, conociendo más y más de Dios y llenándote más y más de su poder y su presencia. Y ahora voy a orar por mis queridos hermanos que semana a semana, juntamente conmigo, estamos estudiando de la palabra de Dios. Vamos orando. Padre Celestial, yo te pido que bendigas a tus hijos, a tu heredad en esta hora, Señor. Abre las ventanas de los cielos en bendición hasta que sobreabunde sobre cada uno de ellos, Señor. Yo te pido, Señor, de la gloria, que seas manteniéndolos en sanidad divina, Señor, y que sea tu Espíritu Santo tomando control de sus mentes y sus corazones. Bendice a sus hijos, sus familias, aquí en ellos representados, Señor, y llévalos de victoria en victoria y de poder en poder. Gloria al Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Ha sido un privilegio precioso, queridos hermanos, amigos, estar una vez más con ustedes en su programa. Vamos orando hasta que baje el poder. Muchas bendiciones. Hasta la próxima.